Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Disculpadme que hoy no ponga la cámara, pero bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos y bueno, pues ya sabéis que quitando la imagen, la wifi funciona mejor, así es que en esta ocasión nos vamos a tener que quedar escondiditos un poco. Tenemos un tema, pues bueno, como yo creo que como todos los que estamos abordando desde que iniciamos esta larga serie ya de sesiones online, un tema que nos interesa muchísimo y es este de adaptar a tus equipos con éxito a través de la neurociencia, de esa forma que tenemos de enfrentar el mundo a través también de las emociones. Tenemos dos personas que son profundamente conocedoras de este tema y, bueno, pues paso a presentároslos. José María Cobo, Chema para muchos, que además lleva muchísimos años en el mundo de recursos humanos, seguro que le reconoceréis, y ahora mismo es socio de Open Talent School. Y también nos acompaña Lina Convita, ella también es socia de esta escuela, de la reciente creación, pero además es directora científica y doctora en neurociencia por la Universidad de Granada. Bienvenidos a los dos, buenos días. Buenos días, Maite, y muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa, en vuestro medio, que siempre ha sido un placer, y la verdad es que estamos encantados de estar con todos, en el sentido, con toda la audiencia que nos acompaña y con vosotros en el Observatorio de Recursos Humanos, que estáis haciendo un papel fantástico en todo este periodo. Pues con mucho gusto. Yo os cedo la palabra porque por el número de personas que ya se han conectado auguro una sesión intensa. Así es que nada, vamos a ello. Tenéis los mandos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues el reto de esta mañana y de este webinar es hablar sobre los desafíos de las organizaciones en los entornos de alta incertidumbre, lo que se denomina como los entornos VUCA o VICA en español, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Una reflexión y una entrada inicial. El mayor desafío al que se enfrentan las organizaciones desde la perspectiva del talento es hacer que las habilidades y competencias de las personas que conforman las mismas respondan a los cambios permanentes y a los entornos inciertos de máxima complejidad. La verdad es que bueno, se lleva bien hablando mucho tiempo de los entornos VUCA y estamos viviendo de primera mano desde hace un año un entorno VUCA con toda su plenitud. Pero los entornos de alta incertidumbre a los que nos estamos enfrentando no solamente es el COVID-19. Es decir, tenemos bueno, pues el proceso de globalización, toda la transformación tecnológica, esta cuarta revolución, con todo lo que conlleva de automatización, inteligencia artificial y la crisis económica que ha conllevado todo el proceso de la COVID-19. Con lo cual, nos encontramos inmersos en un entorno de total y de alta incertidumbre y, bueno, hay que, al final, afrontarlos y abordarlos, bueno, pues de frente, y con las capacidades y habilidades, en este caso, adecuadas. ¿Cuáles son los factores de cambio que nos encontramos en estos entornos de alta incertidumbre? Bueno, pues abruptas disrupciones, desequilibrios diversos en las organizaciones, en las personas, en los mercados, en la propia, digamos, funcionamiento al final de la economía, en ecosistemas cada vez más complejos, en una innovación constante, es decir, que es un cambio constante, pero motivado también por este proceso de innovación, de transformación. Nos encontramos inmersos en un mare magnum de datos. Bueno, todos hablamos del Big Data, del Analytics, de cómo al final manejar esta cantidad de información y transformarla de una manera eficiente pues, en todo el proceso de toma de decisiones y de generar valor a las organizaciones. Estamos en una permanente transformación y estamos abocados a que los puestos de trabajo, muchos de ellos, o parte, digamos, al final de sus procesos, se automaticen.
¿Cuáles son las claves para contrarrestar estos entornos tan inciertos, tan complejos, para contrarrestar esa incertidumbre? Tenemos que realizar cambios y transformaciones en las estructuras internas de las organizaciones, de las empresas. Es muy importante considerar la ética dentro de la gestión, dentro del negocio. Es decir, la ética cada vez tiene mayor importancia, mayor trascendencia a la hora de cómo ejercemos el liderazgo y una empresa, al final, su ámbito no solamente ya es el propio del mercado en el cual se orienta, sino que es una parte de la sociedad a la que pertenece, ¿no? Tenemos que adoptar los nuevos criterios de responsabilidad corporativa, que ya van más allá, en lo que denominamos los criterios en inglés ESG, es decir, la parte, digamos, de medio ambiente, de environment, la parte social, de social y toda la parte de buen gobierno que corresponde a ESG. Ya no solamente estamos en los criterios de sostenibilidad o en la responsabilidad social corporativa, estamos en los tres y cada vez son criterios fundamentales que hay que tener identificados y además hay que establecer unas mejores prácticas, al final unos casos de éxito para poder al final implantarlos y aprender de ellos. Y evidentemente, y en la parte que a nosotros nos ocupa desde Open Talent School, realizar, para acometer, digamos, realizar una formación y un desarrollo del talento permanente, inculcar más que nunca una cultura de aprender a aprender y de desaprender para volver a aprender. Esto va a ser clave para contrarrestar estos entornos, como decía, de incertidumbre. La velocidad de los cambios, esa propia incertidumbre, la complejidad, supera y está superando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a esos entornos retadores, desafiantes y perdonad que repita en este webinar constantemente la incertidumbre, pero es una constante y es una realidad en nuestro, digamos, vida diaria. La exigencia de reaccionar a estos entornos, a las amenazas que conllevan, pero también a las oportunidades que se abren. Y todo esto obliga a las organizaciones, a las empresas, a incorporar nuevas habilidades cognitivas, emocionales y sociales, que es en lo que nosotros somos expertos, en los que en realidad nos diferencia y que lo abordamos y lo veremos ahora con la doctora Alina Convita a través de la neurociencia y de la ciencia, hacia los colaboradores y hacia los equipos. Es necesario, y en ese sentido, en el sector de los recursos humanos hablamos en el sentido de todos los días de un upskilling y de un reskilling, ¿no? Que permita alinear las habilidades y las competencias de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colaborativo, con la estrategia del negocio, permitiendo una cultura más dinámica y un mayor compromiso para enfrentarse a estos desafíos planteados tan complejos y tan inciertos, ¿no? Y mi parte, es decir, porque creo que en ese sentido, decir que quiero dejaros y quiero, digamos, que el protagonismo, en ese sentido, lo conduzca, como os decía la doctora Ana Convita, y nos descubra al final cuáles son las habilidades, las competencias y sobre todo de ese enfoque tan diferenciador como es la neurociencia, pero unas recomendaciones, en el sentido, digamos, o unas reflexiones, además unido a este, al final, acrónimo de BUCA, de cómo las áreas de recursos humanos, las propias organizaciones, tienen que abordar estos desafíos de la gestión de las personas, del desarrollo del talento. Por un lado, la volatilidad. Las áreas de recursos humanos, en nuestra opinión, deben gestionar el talento desde la perspectiva de su desarrollo, para enfrentarse a entornos y mercados que son volátiles, que son de cambio continuo, de riesgo. La incertidumbre. Las áreas de recursos humanos deben conocer la tolerancia a la incertidumbre
de sus equipos humanos y diagnosticar, muy importante, y lo veréis ahora en nuestra metodología, si cuentan al final esos equipos humanos con las habilidades y competencias necesarias. Complejidad. Las áreas de recursos humanos y la dirección de las propias organizaciones frente a la complejidad del entorno deben ejercer un liderazgo claro, transparente, sencillo, transmitiendo una visión holística que facilite a comprender y hacer frente a esos entornos complejos. Y por último, dentro del acrónimo, la ambigüedad. Las áreas de recursos humanos deben transmitir que no todo es blanco ni todo es negro. Existen diferentes interpretaciones, hay que apoyarse en las nuevas competencias a entrenar, esas habilidades cognitivas, emocionales y sociales, tan importante como el reto también de las competencias que nos exige la transformación digital, pero que han de sentido, digamos, que complementarse para tomar las decisiones correctas en entornos complejos e inciertos. Dicho esto, es decir, que nos sirve un poco para situarnos en estos entornos de alta incertidumbre, pues como os decía y como os adelantaba, cedo la palabra en ese sentido a mi compañera y en este caso a la doctora Lina Convita, para que nos descubra, bueno, pues todo lo que aporta la neurociencia y cómo se ha de trabajar y entrenar estas nuevas habilidades que os podemos ofrecer desde Open Talent School. Muchísimas gracias, Chema. ¿Me escucháis bien? Bueno, sí, perfectamente. Sí. Perfectamente, bueno, muy bien. Bueno, pues primero que nada, y antes de comenzar, pues disculpar que no tenemos la cámara, porque nos encantaría para poder captar de una mejor forma la atención de todos y todas las que están ahora presentes, pues de tener nuestra cámara y la forma que les gesticulamos, pero bueno, en una próxima ocasión será. Muy bien, pues vamos un poco a continuar y bueno, pues como bien decía Chema, ahí este enfoque, esta comprensión de lo que está sucediendo en el entorno empresarial, en el entorno de las organizaciones, en cómo afecta esto a las personas que trabajamos dentro de las organizaciones, porque en últimas, dentro de las organizaciones, pues están compuestas por personas con un cerebro, con personas con una mente que necesitan hacer frente a las demandas que tiene este entorno y sobre todo un entorno tan demandante como en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Bueno, teníamos por aquí una de las 10 o el top, ¿no? Top 10 de las habilidades que se van a necesitar o que se prevé que se están necesitando para el siglo XXV y como pueden ver, muchas de esas habilidades son habilidades de pensamiento, de creatividad, de capacidad de manejo de información, la capacidad de aprender, que es fundamental y ahora lo vamos a ver por qué, la creatividad, el liderazgo, en fin, como vemos las primeras que están ahí en el top 10 de estas habilidades son habilidades mentales, habilidades muy relacionadas con la gestión de las emociones, la resiliencia, el manejo del estrés y la capacidad obviamente de manejar grandes cantidades de información que, como bien decía Chema, es uno de los retos más grandes que tenemos hoy por hoy. Nuestro objetivo aquí no va a ser pensar que la neurociencia es como una varita mágica que resuelve todos los problemas, pero sí daros una visión de que la neurociencia nos da claves y el estudio del cerebro y el estudio de cómo funciona la mente, porque en últimas hay algo que todos tenemos en común, todos los que estamos aquí y todos los seres humanos, y es que tenemos una mente, una capacidad de pensar, de razonar, y la neurociencia, especialmente la neurociencia cognitiva, se ha dedicado a comprender cómo es que eso sucede en el cerebro, o sea, qué factores influyen en que hagamos ciertos procesos de una forma más eficiente, qué facilita, qué pasa en el desarrollo, y eso es precisamente lo que vamos a hablar. Normalmente se habla de soft skills, ¿no? Se les conoce como soft skills y siempre hacemos este análisis, ¿no? Desde la Open Talent School, pues analizamos que en realidad si vemos un poco de forma general y sin profundizar muchísimo este tipo de habilidades que están, digamos que se han incluido dentro de esa categorización de habilidades soft skills como habilidades blandas o habilidades suaves, si fuésemos explícitos en la traducción,
Pues si pensamos nada más en habilidades como el equilibrio mental, por ejemplo, el manejo del estrés o la gestión de emociones, o algunas de las que pongo aquí, ¿no? Liderazgo, manejo de información, pensamiento crítico, en realidad, si analizamos esas habilidades, no son nada sencillas, no son tan soft, no son habilidades blandas. En realidad, si comprendemos cómo funciona el cerebro y si comprendemos cómo funciona la cognición humana, son habilidades muy complejas, ¿vale? El pensamiento crítico, el razonamiento, pues tienen una serie de procesos cognitivos que están a la base de esas capacidades, que son procesos cognitivos complejos y que necesitamos trabajar, necesitamos saber cómo fortalecer esos procesos cognitivos para que luego terminemos desarrollando este tipo de capacidades. Entonces, en realidad, cuando nos hablan, si nosotros lo que hacemos es, desde la Open Talent School, promover las soft skills, decimos, bueno, sí, porque se conocen así, pero no son habilidades cognitivas y necesitamos tener esa claridad, ¿no? Que comprendamos que son habilidades muy complejas y por lo tanto es fundamental que desde los recursos humanos, desde la gestión del talento, se comprenda esa complejidad que es el cerebro y esa complejidad que son estas habilidades para saber cómo trabajarlas, cómo entrenarlas y cómo fortalecerlas. Intentaré ir a tiempo para que no se me vaya el tiempo. Un poco de nuestra trayectoria científica, como bien decía Chema y como bien decía Maite al comienzo, pues yo soy psicóloga, doctora en psicología de la Universidad de Granada y me he especializado precisamente en el campo del estudio del desarrollo del cerebro y el desarrollo de las capacidades cognitivas que están a la base del aprendizaje, de la atención, de la autorregulación. Y bueno, este es un laboratorio dirigido por Charo Rueda, que es una de las grandes científicas en el neurodesarrollo aquí en España. Y de ahí, bueno, ha surgido en este laboratorio una línea de investigación muy bonita que está dedicada precisamente al entrenamiento cognitivo. De aquí nace toda esta base científica que les vamos a presentar hoy, pero que además obviamente recoge no solamente la evidencia en este laboratorio, sino en muchísimos laboratorios alrededor del mundo que trabajan en cómo se estudia el cerebro. Como pueden ver aquí, de una forma muy global, y no me voy a entrar en detalles, obviamente, porque estaríamos metiéndonos a algo muy técnico, lo que hacemos en los laboratorios de neurociencia cognitiva es llevar a personas, a niños o niñas, pero también obviamente adultos, adultos mayores, a las personas en general, y ponerles frente a tareas que lo que hacen es estimular que pongan en marcha ciertos procesos cognitivos. ¿Cuáles? Pues procesos tan complejos como la atención, el autocontrol, regulación emocional, la flexibilidad mental, memoria de trabajo, resolución de problemas, en fin, una infinidad de tareas y de procesos cognitivos mientras vamos revisando, mientras vamos recogiendo la actividad que está sucediendo en su cerebro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es intentar cruzar qué está sucediendo cuando la persona responde, por ejemplo, en una tarea de atención, qué está sucediendo en su cerebro, qué cambios hay, qué diferencias hay, qué áreas se activan o se involucran en estos procesos y también con qué rapidez lo hacen, ¿vale? De una forma muy global, esto es lo que hacemos, pero claro, eso no se queda ahí. También es importante saber qué pasa en la vida de la persona fuera del laboratorio, ¿no? Si esta persona es más o menos capaz de regularse, si será, con qué relación tiene con su ejecución a lo largo de la vida, en sus diferentes áreas de ejecución. Pero también nos hemos dedicado, como bien decía antes, a estudiar cómo se entrenan estas habilidades, qué procesos son los más efectivos para entrenarla o las estrategias más efectivas y si estos cambios son duraderos o no. ¿Vale? Un poco para que tengamos el contexto de dónde viene esta comprensión y, como bien decía, pues no solamente de estos estudios, sino de muchísimos estudios alrededor del mundo que se dedican a estudiar cómo podemos trabajar estas habilidades de una forma rigurosa, no de una forma, bueno, pues con ciertas creencias o concepciones de lo que puede ser o no puede ser el entrenamiento cognitivo, sino bajo unas condiciones pues controladas que nos permiten de definir si en realidad este tipo de entrenamiento está generando un impacto, ¿vale? Bueno, ¿y qué nos muestra entonces la evidencia en este sentido? ¿Cuál es la respuesta que nos puede dar? Bueno, infinidad de respuestas obviamente, pero ese camino que nos va marcando y que es fundamental para el desarrollo del talento es precisamente que en términos de desarrollo del talento, a nivel de preparar a los equipos para hacer frente a los entornos VUCA y en general para todas las capacidades que queremos desarrollar en entornos tan importantes para nuestras sociedades como son las organizaciones,
Pues básicamente lo que nos muestra la evidencia es que partimos, como se dice, se comienza la casa por el tejado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en las organizaciones tenemos unas necesidades, necesitamos desarrollar ciertas capacidades. Aquí he puesto tan solo algunas de las capacidades o habilidades mentales, personales y colaborativas que se necesitan desarrollar para que nuestros equipos sean capaces de hacer frente a entornos de alta volatilidad, entornos con cambios constantes, esos entornos inciertos, como bien describía antes Chema. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todos sabemos que necesitamos trabajar la resiliencia, y entonces hacemos talleres de resiliencia y vamos a fortalecer estas habilidades y vamos a darle claves a nuestros equipos y vamos a trabajar pues diferentes ejercicios y actividades para promover estas habilidades, ¿no? Y lo mismo con el pensamiento crítico o con la capacidad de resolución de problemas, en fin, resolución de conflictos. Nos dedicamos a trabajar una serie de capacidades en sí, y claro, eso es muy importante y nos está dando, digamos, da un resultado, pero tiene un límite, y es que si las personas, si nuestros equipos, las personas que conforman nuestros equipos no han desarrollado o no han trabajado sus habilidades cognitivas, difícilmente van a desarrollar estas capacidades y estas habilidades que tanto necesitamos promover en el entorno de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la evidencia? O qué en este punto, ¿qué es lo que podríamos destilar de toda esa evidencia que hay en torno al desarrollo de habilidades y capacidades y de cómo se desarrolla el cerebro? Porque obviamente el estudio de cómo se desarrolla el cerebro a lo largo de la vida también nos está dando claves de cómo podemos potenciar esas habilidades y esas capacidades, ¿vale? ¿Cuáles son las habilidades que hacen posible el desarrollo del talento en entornos altamente cambiantes y volátiles? Pues básicamente lo que nos muestra la neurociencia cognitiva en este aspecto es que hay una serie de habilidades cognitivas básicas, que aquí he puesto algunas, el control cognitivo y de respuestas, es decir, la capacidad de controlar nuestros propios procesos cognitivos, ¿no? La memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener información disponible en un momento dado para trabajar con esta información. Pensemos en la memoria de trabajo como una pizarra donde ponemos información, donde trabajamos con esa información, borramos, quitamos la que ya no necesitamos, le damos vuelta a la que nos sirve. Y esa memoria de trabajo, si ustedes piensan cuando estamos haciendo a lo largo de la mañana tareas en el ordenador, pues es una memoria que está constantemente activa porque estamos contestando un correo, pero al mismo tiempo estamos trabajando en un documento de la presentación que vamos a dar a las 2 de la tarde, pero al mismo tiempo recibimos una llamada porque necesitan una factura urgente, pero al mismo tiempo, y ahí se van acumulando ciertas demandas que la persona tiene que mantener en su memoria, en su espacio de trabajo, para poder hacer frente a todas esas demandas sin que se le caiga alguna, ¿vale? Yo también hago la metáfora de hacer malabarismo, ¿no? Como el juggling, que tienes un número determinado de pelotas, por ejemplo, y cuando estás haciendo esos malabares o el juggling, pues tienes un número determinado, no puedes tener muchas porque ya se cae, ¿no? Entonces, esa es nuestra memoria de trabajo. Luego, a nivel de flexibilidad cognitiva, entendemos como esos procesos cognitivos que nos permiten cambiar rápidamente de tarea. De nuevo, están muy relacionados. Esta flexibilidad cognitiva, de hecho, a lo largo del desarrollo, es necesario que se hayan desarrollado primero el control cognitivo y de respuestas y luego la memoria de trabajo para que seamos capaces de desarrollar la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Y esa flexibilidad cognitiva, pues como su nombre lo dice, es precisamente esa capacidad de cambiar entre una situación y otra, ¿no? Piensen ustedes, bueno, pues nada más la escena que acabo de describir de múltiples tareas que tenemos a lo largo del día, pues para que yo sea capaz de responder a esos entornos que son altamente cambiantes, debo tener esa capacidad de mentalmente cambiar entre tareas, entre demandas, entre situaciones, incluso entre pensamientos. Muchas veces el estrés, la forma en la que trabaja a nivel de cómo impide nuestra ejecución es precisamente eso, que somos incapaces de cambiar nuestro foco atencional de aquello que nos causa estrés. Por ejemplo, pues si nos viene una gran cantidad de trabajo y no estamos preparados y necesitamos orquestar una gran cantidad de logística en nuestra empresa, ese pensamiento y cómo estoy pensando en cómo lo voy a realizar
me está causando un estrés que no me permite hacer frente quizás a una reunión que tengo ahora con unos nuevos clientes, no me permite hacer frente a situaciones familiares, con lo cual no tengo la flexibilidad mental o cognitiva para cambiar de tareas, ¿vale? No me he dedicado mucho al control cognitivo y de respuestas porque está muy relacionado con lo que conocemos como atención ejecutiva. ¿Qué es la atención ejecutiva? No está relacionado con el ejecutivo a nivel de empresas. Se conoce como atención ejecutiva porque precisamente a nivel cognitivo y a nivel de cerebro son procesos de atención que nos permite casi como ser el director de orquesta, ¿vale? Como orquestar entre diferentes procesos, diferentes capacidades, y ahí está muy cercano, muy relacionado con ese control cognitivo, con ese control de respuestas y con el control de emociones, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de habilidades cognitivas complejas. Yo las he tratado de resumir por temas de tiempo, las he tratado de condensar en una descripción más o menos precisa, pero más o menos corta, para que no nos extendamos, pero son procesos cognitivos muy complejos. ¿Qué significa? Que detrás, o sea, más que detrás, quizás podemos pensar más de abajo hacia arriba, debajo de la memoria de trabajo o de la flexibilidad cognitiva o el control de respuestas, hay muchos más procesos cognitivos que necesitamos trabajar y fortalecer, ¿vale? Y he puesto también aquí la metacognición porque este aspecto de metacognición es clave en nuestros programas de desarrollo de talento, porque precisamente la metacognición hace referencia a esa capacidad de pensar en torno a nuestros propios pensamientos, de conocer nuestra cognición. Y claro, al final, a lo largo del día, todo el tiempo estamos desarrollando procesos cognitivos, ya sea que estemos hablando con otras personas, resolviendo problemas, haciendo trabajos en el ordenador o llamando o manejando diferentes tareas al mismo tiempo. Todos esos son procesos cognitivos que si tú eres más conscientes o tienes más consciente tus propios procesos cognitivos y tus propios procesos de pensamiento, pues eres más capaz de regular tu propio aprendizaje y tus propias respuestas, ¿vale? La metacognición está además muy relacionada con algo que se conoce, no sé si alguno de los asistentes lo conozcan, el aprendizaje autorregulado, que es una de las metodologías de aprendizaje más efectivas que se conocen hoy por hoy, que llevan ya algunas par de décadas estudiándose y que obviamente tiene que ser clave en los procesos de aprendizaje de una capacidad, como las tenemos aquí, nuestras capacidades fundamentales para hacer frente a los entornos volátiles e inciertos que estamos viviendo. Bueno, vamos a ir cambiando, espero que estén todavía muy atentos y muy atentas, lo estarían más si me estuvieran viendo nuestra cámara, pero bueno, espero estar captando bien la atención para poder llevarlos y que este tema tan importante en nuestras empresas quede muy claro. Entonces, por ejemplo, les voy a dar solamente un ejemplo que es lo que vemos en las empresas hoy en día, ¿no? Que normalmente cuando vamos a las empresas, cuando hacemos un poco de diagnóstico y como bien les decía yo, implementamos programas para desarrollar una serie de capacidades, pero nos olvidamos que primero tenemos que fortalecer la base. Entonces, un error común en la actualidad es centrarse exclusivamente en conocimientos y competencias digitales o la implementación de metodologías ágiles, ¿vale? Para hacer frente a los entornos VUCA. Entonces, claro, estas metodologías son muy útiles y son muy importantes. Luego, que las personas aprendan las capacidades digitales y que tengan esas competencias, obviamente también es fundamental. Pero claro, yo puedo conocer muy bien una herramienta como Trello, por ejemplo, como Slack, pero si yo no soy capaz de mantener en mi memoria de trabajo cierta información, si no soy capaz de ir siguiendo los mismos procesos que implican estas herramientas digitales, por ejemplo, o estas metodologías ágiles, pues difícilmente voy a sacarles todo el provecho que tienen, ¿vale? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, es decir, y lo tengamos claro, que podemos trabajar mucho en competencias, en diferentes capacidades, pero no podemos olvidarnos lo que hace posible que eso se desarrolle. Muchas personas han desarrollado esas capacidades, pero muchísimas otras, sobre todo hoy por hoy, tienen muy comprometidas aspectos como la memoria de trabajo. La capacidad atencional está hoy por hoy muy, muy comprometida. Yo estoy segura que los que me están escuchando, pues algunos pueden estar mirando el móvil de vez en cuando o pueden estar atendiendo otras cosas porque tenemos múltiples demandas, con lo cual hoy por hoy la capacidad de focalizar nuestra atención de forma voluntaria es uno de los mayores recursos y de los mayores bienes que podemos tener, un bien mental que necesitamos además promover en nuestras empresas. Entonces, claro, a la hora de implementar una metodología ágil tan interesante
o diferentes metodologías ágiles tan interesantes como las que hay hoy en día en el mercado, recordemos que tenemos que empezar por la base, ¿vale? Trabajar y fortalecer en las personas este tipo de capacidades mentales. A ver, y básicamente eso es lo que nosotros hacemos, obviamente comprender desde la base de comprender esas habilidades mentales, de comprender cómo funcionan, qué son, cómo se entrenan, cuáles son las estrategias más efectivas para entrenarlas, es que construimos programas de desarrollo de talento efectivos. Eso, digamos, esta es la clave que nos aporta la neurociencia, que tenemos que saber leer qué parte de esa evidencia es la que podemos implementar en nuestros programas de desarrollo de talento, y no solamente podemos, sino debemos implementar en nuestros programas de desarrollo de talento. Entonces, basándonos en esa evidencia, como bien decía yo, tanto del entrenamiento cognitivo como de las teorías del aprendizaje, es decir, todos los seres humanos, todas las personas que tenemos en nuestros equipos están aprendiendo constantemente. Unos aprenden más rápido, otros otros aprenden más lento, otros tienen una estrategia, todos, cada uno va a tener, puede ser que tengan estrategias comunes, otras diferentes, pero comprender el proceso de aprendizaje es fundamental a la hora de implementar un programa de desarrollo de talento, porque si no conocemos ese proceso, difícilmente vamos a acompañarlo de una forma que sea efectiva, ¿vale? Nuestro modelo, además, obviamente parte de la comprensión de esos procesos cognitivos que son indispensables para el desarrollo de capacidades tanto individuales y colaborativas. Y ahí trabajamos en dos niveles y queremos que se lleven esta idea que es fundamental de cómo es que en un marco general deberíamos estar promoviendo habilidades y capacidades que permitan a las personas hacer frente al entorno actual. La gente actualmente, los estudios muestran que el estrés relacionado con el COVID pues ha generado obviamente un impacto en la productividad de las personas, en cómo se sienten, en qué tan disponibles tienen sus recursos mentales y emocionales para poder hacer frente a los problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar? Una de las claves es trabajar, y nosotros lo trabajamos en nuestro modelo, es una clave, es digamos, un nivel a nivel vertical. Es decir, partimos de las habilidades básicas y vamos fortaleciendo esas habilidades básicas cognitivas y vamos, igual que a lo largo del desarrollo se desarrollan estas capacidades en el cerebro, de esta misma forma vamos fortaleciendo las habilidades básicas y vamos construyendo sobre estas hasta llegar a las más complejas. Les voy a poner un ejemplo. En nuestro programa de desarrollo de talento para entornos VUCA, precisamente una de las habilidades fundamentales que necesitamos promover en nuestros equipos es la flexibilidad adaptativa, es decir, ser capaz de adaptarse a los entornos cambiantes, de adaptarse además sin un nivel de estrés alto, ¿no? De ser capaz de encontrar recursos, de cuando una puerta se cierra, pues buscar qué recurso puedo buscar yo para abrir esa puerta o abrir otra y contemplar incluso que pueden haber diferentes líneas de acción, ¿vale? Entonces, ese tipo de capacidad tan importante es una capacidad compleja que tiene a la base diferentes habilidades, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues partimos del control de la atención, de fortaleciendo memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y obviamente, como decía antes, a través, luego lo voy a decir cómo lo hacemos, a través de la metacognición y trabajando también ese aspecto de control de la atención y vamos construyendo sobre eso. Entonces, claro, de esta forma partimos de lo básico, que es lo cognitivo, luego trabajamos habilidades cognitivas que facilitan la regulación de las emociones, que en todos los entornos, y aunque digamos, la parte emocional a nivel incluso de investigación, en los últimos años obviamente se le ha dedicado mucha importancia, pero hace unas 2 décadas o 3 décadas lo emocional casi que no interesaba, ni siquiera para la ciencia, porque era algo complejo, ¿no? Pero ya vemos que es una forma, o sea, que es una respuesta humana tan importante que necesitamos comprenderla y tenemos muchísimas claves hoy por hoy de cómo funciona y de cómo podemos regular nuestras emociones. Perdón. Vale, trabajamos por ahí sobre esta base de estas habilidades, pues la mentalidad de crecimiento, por ejemplo, el sistema de creencias que potencian el desempeño de las personas. Luego trabajamos habilidades asociadas a la persistencia, ¿no? Lo que hoy por hoy está tan de moda en el mundo anglosajón que se conoce como grit y que obviamente a nivel de escolar, pero también a nivel de universidad y de empleo, pues ha cobrado gran importancia este tipo de capacidades. Y luego, como bien decía Chema también al principio, esa capacidad de sobreponerse al fracaso, ¿no? De tener una flexibilidad mental y emocional para poder hacer frente y resolver los problemas de forma eficiente. Entonces, a esto me refiero
con que debemos tener un modelo a nivel vertical que parta de la base y que llegue vaya de esas bases, habilidades cognitivas más básicas hasta las más complejas, ¿vale? Hasta habilidades cognitivas, emocionales, sociales, individuales y colaborativas complejas que son las que vemos en el día a día en nuestros equipos. Vamos, que no tenemos que irnos muy lejos para ver que esto es el día a día de nosotros en nuestros equipos, ¿vale? Cuando hablamos a nivel horizontal, ¿de qué hablamos? Necesitamos trabajar a través de la metacognición, el autoconocimiento y el aprendizaje autorregulado. Para nosotros en la Open Talent School es imposible desarrollar un programa de desarrollo de talento o implementar un programa de desarrollo de talento mejor si las personas no se conocen a sí mismas. Es decir, no un conocimiento de te vas a sentar y vas a contarme qué conoces de ti, no, una comprensión crítica y muchas veces objetiva de en qué punto estás con respecto a una capacidad. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de la flexibilidad adaptativa, como hablaba yo antes, pues ¿qué tan flexible soy yo? ¿Qué implica esta capacidad? Y por eso aquí partimos de estas teorías de la metacognición y del aprendizaje autorregulado a través de la metacognición, incidimos en un aspecto fundamental del conocimiento metacognitivo de las personas, que son los 3 niveles del conocimiento metacognitivo, es decir, declarativo, ¿qué sé? ¿Qué sé de esto? ¿Qué significa ser flexible? ¿Qué significa regular una emoción? ¿Qué significa tener una mentalidad de crecimiento en la empresa? Partiendo de eso, trabajamos obviamente también a nivel horizontal. ¿Cómo puedo usar este conocimiento? ¿Cómo puedo usar lo que sé para ser mejor en mi desempeño, para hacer las cosas mejor, para sentirme mejor, para relacionarme mejor? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué procedimientos tengo? ¿Qué estrategias tengo para utilizar todo ese conocimiento? Y por último, un conocimiento fundamental y es el condicional. ¿En qué momento y en qué situación me va a servir esta capacidad o esta estrategia y en qué momento no? Cuando las personas desarrollan este conocimiento y son conscientes y lo manejan de una forma activa en sus procesos cognitivos, pues son personas más eficientes, más capaces de aprender, más capaces de regular sus emociones. Por eso es que precisamente estas dos modos de trabajar, estos dos niveles, partiendo de lo básico y llegando a lo complejo, y obviamente trabajando en qué sabe la persona, en cómo lo implementa, cuáles son sus estrategias y promover ese conocimiento metacognitivo de sus capacidades. ¿Vale? Bueno, para no alargarnos muchísimo, que yo sé que vamos a pasar a parte de preguntas, para todas las que estén aquí y los que estén aquí, que nos hagan todas las preguntas que quieran, pues qué clave nos da la neurociencia para resumir y para condensar lo que hemos hablado con respecto al desarrollo del talento en estos entornos tan difíciles como los que estamos trabajando. Pues primero pongamos el foco en la atención, en ese tipo de atención ejecutiva, esa capacidad de controlar y de orquestar nuestros propios procesos mentales. Hoy por hoy somos casi que esta capacidad que es tan fundamental y que la neurociencia muestra que es fundamental, pues desafortunadamente casi que la tenemos, ¿cómo se dice? La tenemos alquilada, ¿no? La tenemos un poco vendida porque todos los medios digitales, si bien nos ayudan muchísimo, también nos roban muchísimo de nuestras capacidades mentales. Las redes sociales, por ejemplo, son un constante drenaje de estas capacidades mentales, con lo cual tenemos que poner el foco en estas capacidades como la atención y poder fortalecerlo y poder hacer a las personas conscientes de lo importante que son sus recursos mentales y lo importante que es cultivarlos y protegerlos de toda esta demanda que tenemos y de toda esta locura que tenemos en este mundo a nivel de redes sociales, de distracción, de marketing, en fin, de toda la información que tenemos hoy en día disponible. Muy bien, y para cerrar tenemos algunas claves que queremos dejarles desde la Open Talent School para que desde hoy tengan en mente todo este tipo de conocimiento y tengan en mente la necesidad que tenemos de basarnos en evidencia a la hora de implementar programas de desarrollo de talento en nuestras organizaciones. Adentrarnos en el camino de la comprensión de los procesos cognitivos y obviamente cerebrales que subyacen al desarrollo de capacidades individuales y colaborativas. Si queremos potenciar estas capacidades, necesitaremos conocer el cerebro, necesitaremos conocer cómo funciona y poder actuar y buscar las mejores estrategias de acuerdo a este conocimiento. A ver, comprender la plasticidad y los mecanismos de aprendizaje y comprender, obviamente,
qué es la mentalidad de crecimiento para poder promoverla, ¿vale? Esto es fundamental y también de aquí partimos en nuestros programas de desarrollo de talento, porque conocemos las organizaciones, conocemos los equipos y sabemos que las personas tienen esos mecanismos de aprendizaje, que lo importante es que necesitamos saber cómo estimularlos para que se pongan en marcha, ¿vale? Muy bien. Conocer qué habilidades están detrás de todas esas capacidades que nos interesa promover. Habilidades cognitivas, emocionales, sociales, que van a permitir que las personas naveguen exitosamente frente a estas situaciones de adversidad, de cambio, bueno, pues de volatilidad que tenemos y de esta incertidumbre tan constante con la que casi que nos hemos acostumbrado a vivir, pero no hemos desarrollado todavía las estrategias para poder hacer frente a estos entornos en los que vivimos. Incluir en tu agenda de formación y en la agenda de formación de tus equipos el entrenamiento, el desarrollo del talento que contemplen el entrenamiento de habilidades mentales y cognitivas. ¿Y por qué digo en la agenda de tu formación? Porque obviamente, si nosotros dirigimos equipos, tendremos que ser conscientes primero nosotros de cómo desarrollar en nosotros esas capacidades para poder promoverlas en nuestros equipos. Necesitamos saber cuáles son esas mejores estrategias, cómo implementarlo y tener un equilibrio mental, social y emocional nosotros antes de querer promoverlo, obviamente, en nuestros equipos. Eso es fundamental. Y por último, asegurarse de que los procesos de entrenamiento y formación, acción, que se implementen en las empresas para desarrollar el talento de las personas, garanticen ese aprendizaje, que ese aprendizaje sea efectivo, y sobre todo que sus resultados se mantengan en el tiempo, ¿vale? ¿Por qué hemos puesto entrenamiento, formación y acción? Porque precisamente todo programa que esté dirigido a desarrollar capacidades individuales y colaborativas de las personas deben contemplar no solamente contar ciertas historias de qué es una capacidad, sino también entrenar capacidades, acompañarla del conocimiento y luego de llevarlas a la práctica y hacer ese acompañamiento, que es por lo que apostamos nosotros en la Open Talent School, acompañar a las personas mientras implementan esas capacidades en sus entornos y en la vida real, porque ahí es donde se pone a prueba todo lo aprendido, ¿no? Todas nuestras capacidades. Muy bien, pues espero que estén todavía con su atención puesta aquí en la presentación. Voy a cerrar con esta frase que nos gusta muchísimo de Yuval Noah Harari: para mantenerse al día con el mundo del 2050, lo más importante de todo será la capacidad de lidiar con el cambio, aprender cosas nuevas y preservar el equilibrio mental en situaciones desconocidas. Que los invitamos a que desde ya estén trabajando en estos aspectos y en estas capacidades, en el desarrollo de talento, porque las personas cuando tienen sus propias capacidades, cuando han desarrollado su bienestar mental y su capital mental, van a ser personas obviamente más felices, más capaces y más eficientes en nuestras organizaciones y le van a permitir dar a sus equipos pues una mejor dirección frente a estos entornos tan cambiantes y tan demandantes que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias por la atención y por mantenerse aquí, a la mayoría de los que han estado, y también obviamente gracias a los que luego se van a conectar en diferido. Y ya está, podemos pasar a la sección de preguntas, Maite. Pues muchísimas gracias, Lina. La verdad es que yo reconozco que me estoy enganchando mucho a todo lo que tiene que ver con la neurociencia, con la capacidad que tenemos, bueno, de hacer muchas más cosas, conociendo bien cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y reconozco que soy todavía muy profana en esto, pero bueno, poquito a poquito y de la mano de ponentes como vosotros voy entrando en harina. Y vamos a entrar también en harina con las preguntas, porque la primera es: ¿cómo nos puede ayudar la neurociencia a aprender de manera diferente? Ahí la clave está precisamente en esta capacidad, como decía, en fortalecer los procesos de metacognición. Pensemos si cada uno piensa, si ahora ya están en su casa o en el trabajo, piensen qué hacemos desde por la mañana cuando nos levantamos. Estamos con un diálogo interno todo el rato. Vale, me voy a levantar, son las 7, tengo ahora voy a hacer esto, lo otro, nada. El ser consciente, nada más el primer paso es ser consciente de eso, pero luego conocer nuestra cognición, es decir, lo que los estudios muestran es que las personas que se enfrentan a un aprendizaje nuevo, pensemos a cómo funciona una máquina, por ejemplo, en una empresa. Cuando una persona es consciente de cuál es su mejor estrategia para manejar esa máquina, cuál
qué estrategia le sirve, en qué momento y en qué no. Pensemos en un experto en algo. Cuando un experto, por ejemplo, en lavadoras, por no irnos a algo más complicado, viene a casa a arreglarnos la lavadora, sabe qué botón darle, sabe qué herramienta sacar, sabe cuál le sirve en este momento para esta lavadora, y eso lo hace de una forma más o menos automática porque ya se ha hecho experto, ¿no? Pero en los primeros pasos de aprender algo y que tú seas consciente de cuál es la herramienta que te sirve en qué momento, que seas consciente en el momento, tu capacidad atencional esté en el foco de decir, vale, estoy haciendo la tarea, está saliendo bien, ¿hasta dónde he aprendido? ¿Qué me falta por aprender? ¿Cuál es mi plan a la hora de aprender? ¿Qué es lo que voy a hacer yo frente a este problema? De forma más consciente, lo que los estudios muestran es que esa capacidad, que bueno, es mucho más profunda, aquí no podría dar todas las claves, podríamos hacer otro webinar, Maite, de cómo es ese proceso de aprendizaje. Pues precisamente eso, el ser consciente y el trabajar a nivel del conocimiento declarativo, como decía yo, procedimental y condicional, pues es un proceso fundamental para ese aprendizaje constante. Totalmente de acuerdo. David nos pregunta también, dice, en los procesos de metacognición, ¿cómo se puede diferenciar el entrenamiento PDT de los Agile Coach? ¿De los qué, perdón? De los Agile Coach, diferenciar el entrenamiento y él pone PDT de los Agile Coach. De los programas de desarrollo de talento. Quizás no conozco los problemas de coaching, ¿no? Sí, a ver, la diferencia primordial es la sistematización, es decir, cuando tú te enfrentas a un programa de desarrollo de talento como el que nosotros planteamos, nuestros programas de desarrollo de talento, somos muy sistemáticos en comenzar, o sea, en ir combinando programas de entrenamiento cognitivo que son objetivos sistemáticos y que entrenan estas capacidades de una forma, digamos, es como ir al gimnasio, ¿no? Tú vas al gimnasio, entrenas ciertos músculos que necesitas para el deporte que tú necesites. Si pensamos en un futbolista, pues entrenará sus piernas, entrenará sus brazos. De la misma forma, nosotros partimos de un estudio o de un análisis de cuáles son las demandas que necesita la empresa, cuáles son esas capacidades. Pasamos a un proceso donde hay un entrenamiento cognitivo muy riguroso y luego vamos acompañando por un proceso de conocimiento de la capacidad y de entrenamiento en esa combinación de entrenamiento, conocimiento y acción, ¿no? Que vamos a ir combinando. Entonces, la diferencia principal a nivel de coaching es que nos basamos en técnicas precisamente de entrenamiento cognitivo, y vamos construyendo sobre esa base, utilizándolo de una forma rigurosa y de una forma explícita los procesos de metacognición de las personas para que desarrollen sus capacidades. Muy bien, siguiente pregunta. Juana nos la hace. Dice, ¿hay algún test que nos ayude a ser consciente del punto de partida de cada uno de nosotros? Ya que esto nos ayudaría a acercarnos a cada colaborador de una manera más adaptada y más consciente para ellos. Claro, Juana, pero es excelente pregunta. Claro, depende de cada capacidad. Obviamente hay diferentes test que, bueno, muchos estandarizados, muchos otros test que utilizamos en las empresas normalmente para evaluar a la hora de hacer pues cuando estamos seleccionando personal, ¿no? Pero, claro, partiendo, por ejemplo, si partimos en un programa de desarrollo de talento donde vamos a trabajar la flexibilidad mental, pues obviamente partimos de un test objetivo donde precisamente la persona pasa por ese proceso de decir, vale, ¿cuáles han sido mis respuestas? ¿Qué es lo que me muestra este test? Y también alguna evaluación de, digamos, no tan objetiva, sino más subjetiva de mis propias capacidades, pero cada test o cada prueba que utilicemos pues va a estar muy adaptada a las diferentes capacidades que queramos desarrollar. Si queremos trabajar, por ejemplo, memoria de trabajo, pues hay diferentes tests y también tareas experimentales que han pasado a ser experimentales, hacer tareas que utilizamos en el entorno empresarial para evaluar ciertas capacidades. Entonces, evaluamos esas capacidades y lo utilizamos no como una forma de decir esto es bueno, esto es malo, no. De aquí partimos, porque de aquí partimos y todo lo que viene enfrente es un aprendizaje. Entonces, precisamente, como bien dice Juana, es imperativo que utilicemos test y diferentes cuestionarios y evaluaciones, sistemas de evaluación, para poder ayudarnos en ese autoconocimiento para saber de dónde parto y también ver mi recorrido, porque nosotros con la metacognición también hacemos análisis de cómo voy mejorando, qué he aprendido, qué ha sido algo nuevo, en qué me ha servido su conocimiento. También nos ayuda a ese mismo proceso para mejorar a lo largo del programa.
Perfecto. Carolina quiere saber si podríais aportar un ejemplo más concreto de cómo sería un programa de desarrollo de talento. Dice, entiendo que hay componentes de coaching y exposición a diferentes situaciones, puede tener incluso algo de mindfulness. ¿Cuál es vuestra aproximación con esto? Claro, a ver, son diferentes estrategias porque, digamos, el coaching, bueno, porque claro, ya le conocemos, sí, ese acompañamiento, ¿no? Nosotros lo que hacemos es partimos de una evaluación de las capacidades de las personas y partimos a hacer los programas de entrenamiento, ¿no? Constantemente estamos implementando un programa de entrenamiento a lo largo de todo el programa de desarrollo de talento, pero de la mano, es decir, de forma paralela, vamos trabajando habilidades y capacidades con el conocimiento a través, bueno, pues precisamente como lo mostré, ¿no? Ese conocimiento declarativo, procedimental y condicional de los diferentes estrategias que vamos analizando. Por ejemplo, si hablamos de flexibilidad adaptativa, pues todas las capacidades y habilidades, tanto cognitivas como sociales, como emocionales, que están asociados a esa capacidad de flexibilidad mental, son las que vamos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero conocer qué es lo que decía, pues ir conociendo las diferentes capacidades, las diferentes habilidades. Es decir, mucha gente no sabe qué es la empatía. Mucha gente no sabe qué significa de verdad la resiliencia. A veces casi que significa aguanta todo lo que te viene, ¿no? Pues no, esa no es la resiliencia. Entonces conocemos de verdad qué significa ser resiliente, qué implica, luego pasamos a un proceso de hacer actividades, de hacer, digamos, ejercicios donde tú vas implementando en tu día a día este tipo de capacidades, vas poniendo en marcha esas habilidades, las vas implementando y vas desarrollando estrategias y a medida que vas implementando y vas teniendo ese feedback, que en el tema de la metacognición se conoce como ese feedback loop centrado en uno mismo, pues uno mismo va siendo el que gestiona sus propios procesos de ejecución en las diferentes áreas que van aprendiendo. Sí, si me permites, Maite, simplemente por complementar lo que estaba comentando Lina y de cara también un poco, digamos, a tener esa visión de cómo son efectivamente pues, nuestros programas y la metodología. Muy importante, primero decir que todo el proceso es completamente online, con lo cual nos permite hacerlo desde cualquier lugar, en cualquier momento, pero en remoto, es decir, estamos hablando al final, no digamos, con al final, digamos, un proceso siempre muy importante. Arrancamos con una fase de diagnóstico a través de una plataforma y de tecnología y basada en todo lo que es al final, digamos, nuestro conocimiento de la neurociencia, lo cual nos permite conocer cuál es el punto de partida y cuál es la brecha necesaria para al final después finalizar todo el proceso con las habilidades adecuadas. Después vamos a trabajar en otra plataforma donde tendremos contenidos que apoyan todo el proceso de formación y todo un entrenamiento con dinámicas que nos permite de una manera muy práctica justamente pues, abordar y entrenar las habilidades necesarias. Para finalizar, es decir, en ese sentido, con todo un proceso de seguimiento y acompañamiento, y vuelvo a repetir, en remoto, a través de diferentes módulos y con nuestro equipo al final, digamos, de entrenadores. Y por último, se vuelve a pasar por la herramienta de evaluación para ver, en este caso, cómo hemos cubierto el gap y el proceso de aprendizaje, con lo cual hablaríamos de un proceso de 360 grados. Mira, tenemos ya para ir acabando una pregunta que seguro que se hace muchos de nuestros asistentes y de los que luego verán la sesión en diferido. Reyes quiere saber, ¿saben si se ha contemplado estas premisas de comenzar por entrenamiento cognitivo en la estrategia europea para apoyar a las empresas con ayudas económicas para la transformación y recuperación? Yo personalmente no lo sé, no sé si Chema tiene más conocimiento. La pregunta es efectivamente si ahora mismo, al menos digamos, nosotros estamos trabajando de momento con clientes a nivel nacional, no nos hemos visto todavía implicados en un proyecto que esté financiado, en este caso digamos que nuestro cliente, porque al final implique a 2 o 3 al final países para cumplir con los requisitos de que pueda recibir esos fondos europeos. Ahora bien, nosotros en ese sentido, nuestra capacidad
y sobre todo con las herramientas y con la tecnología que ponemos a disposición de nuestros clientes, nos permitiría sin ningún problema poder acometer ese mandato de poder desarrollar una organización si realmente, digamos, está operando en diferentes mercados y que pueda ser susceptible de apoyarse en subvenciones o fondos europeos. Esta mañana leía yo un post que citaba a Karina Spilka, la que en su día fue presidenta, Sí. creo que fue presidenta CEO de ING en España, Sí, y decía que el correcto. problema con la tecnología no es la tecnología, es que no se entiende. Y si no se entiende es que falta mucha formación para poder entenderla. El problema, yo creo, es que quizá nuestras autoridades a nivel nacional y europeo esa parte no la ven todavía. Pero bueno, no es, o sea, es una oportunidad que se abre para insistir en que también se reciban ayudas en esa parte tan importante de gestionar una nueva cultura y unas nuevas competencias. Pues nos quedaría una última pregunta que yo creo que además nos viene muy bien para cerrar, y es ¿qué opináis sobre el nuevo acrónimo, BANI, que sustituye al de BUCA, que para muchos ya se ha quedado viejo? No sé si sabéis que BANI, traducido al español, es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Ese es el mundo actual. Entonces el BUCA parece que ha pasado mejor vida. ¿Qué opináis al respecto? Sí, Incluso efectivamente. eso cambia. Efectivamente, Al sí, final. conocemos efectivamente el acrónimo BANI y, bueno, hemos valorado a veces, yo creo sinceramente decir que esto al final también, en este caso, nuestro querido ámbito de los recursos humanos está sometido a las modas, a las tendencias, constantemente al final, bueno, pues se adoptan al final, digamos, nuevas denominaciones. Probablemente, es decir, como estamos en un entorno cambiante, pues haya que tener en cuenta también esas características. Pero ahora bien, es decir, que yo creo que no, en los entornos BUCA no quedan desfasados, sino que probablemente al final se incorporan con algunos de los aspectos que recoge el acrónimo BANI, y esa es un poco la realidad a la que efectivamente se van a tener que enfrentar ahora mismo las empresas y los nuevos al final gestores, ¿no? La verdad es que lo llamemos como lo llamemos, nos encontramos en una situación pues seguramente similar a la de pues imaginaros, en la prehistoria, cuando se tuvieron que enfrentar a las grandes glaciaciones o cambios absolutamente disruptivos para entonces. También había su tecnología, rudimentaria para nosotros, pero para aquellos era igualmente quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. El cambio es eso, lo llamemos como lo queramos llamar. Y como hemos visto, bueno, pues conociendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos intentar navegar por él con un poquito más de seguridad y confianza en nosotros mismos. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Lina, por dedicarnos vuestro tiempo y bueno, pues a todos los que nos habéis acompañado, también gracias por dedicarnos ese ratito vuestro, y sabéis que podéis ver esta charla después en nuestros canales tanto de YouTube como en nuestra página web, y que a todos los inscritos os vamos a enviar la grabación junto con el material compartido por nuestros ponentes. Cuidaros mucho. Un abrazo a todos Muchísimas y hasta la gracias, próxima. Un abrazo a todos. Maite. La verdad es que muchísimas gracias a todos los asistentes y a los que puedan ver este webinar a posteriori. Y la verdad es que ha sido un placer colaborar con Observatorio de Recursos Humanos, y aprovecho la oportunidad para felicitaros en este 15 aniversario, que lleváis muchísimos años aportando al final valor a nuestro sector de los recursos humanos. Pues muchas gracias. Un placer, y a por otros 15 con todos Gracias, juntos. Maite. Sí, señor. Muy Un bien. abrazo. Gracias a Chao. todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.